Bien, entonces aplicándolo al ministerio infantil, ¿verdad? Debemos plantearnos entonces cuál es el objetivo, cuál es el objetivo que debemos tener nosotros cuando estamos reunidos con los niños, cuando hacemos que estos niños estén juntos, con nosotros, por supuesto, ¿no? Eh, digamos, recordemos que los niños, el ministerio infantil forma parte de esta comunidad de fe, está llamada a estar junta, a estar unida en una misma fe para transmitir esperanza al mundo, ¿no? Entonces, cuando estamos juntos, es esencialmente importante entender que una de las razones por las que Dios quiere que estemos juntos es para fomentar el compañerismo. Quiero que piensen en esta frase que tenemos acá. Estar juntos no es una obligación. Escuche bien, no es una obligación. Es un consejo de Dios para ayudarnos unos a otros a ser una comunidad que refleje las buenas obras para las que fuimos creados. El Nuevo Testamento afirma que nosotros, la especie humana, fuimos creados para andar en buenas obras. Las malas obras que nosotros hacemos actualmente sabemos que es resultado de nuestra desconexión espiritual con Dios. Pero nosotros fuimos diseñados para andar en buenas obras. Y el reino de Dios, la iglesia, que forma parte de ese gobierno de Dios, justamente tiene que transmitir esas buenas obras para las que fuimos creados. Ya eso lo hablamos en la sección de discipulado, ¿no? Entonces, para nosotros lograr esto necesitamos estar juntos. Dicen en mi país que una sola golondrina no llama invierno. Eso quiere decir que nosotros solos, digamos, podemos tener muy buenas ideas y muy buenas intenciones, pero a veces necesitamos de personas que estén a nuestro alrededor para apoyarnos, ¿no? Entonces, no me dejarán mentir cuando les digo que sabemos que la vida cristiana es bastante complicada cuando queremos vivirla de manera aislada. Tal vez a usted le ha pasado, a mí personalmente me pasó en algún tiempo de mi vida. Viví un cristianismo muy aislado, bueno, yo puedo solo, yo no necesito a más nadie y quiero hacer las cosas a mi manera, y eso terminó muy mal, ¿no? Terminó bastante mal para mí. Tal vez a usted ha pasado por algo similar o ha conocido a alguien que ha pasado por esa situación. Así que es inevitable, ya lo establecimos anteriormente, es inevitable que la fe en Dios, una verdadera fe en Dios, nos conecte con otras personas. Necesitamos estar conectados con otras personas. Y Dios quiere que nosotros estemos juntos. Dios quiere que nosotros estemos juntos porque mientras más juntos estemos, más podemos apoyarnos, más podemos ayudarnos y más podemos fomentar entre nosotros lo bueno y maravilloso que Dios quiere hacer en este mundo. Entonces no es lo mismo cuando yo ando por la vida haciendo buenas obras, ¿verdad? De repente durante la semana yo tengo la posibilidad de ayudar a alguien, de bendecir a alguien en su casa, ayudar a alguien de repente en una necesidad que tenga. Y eso va a ser hermoso, eso va a ser maravilloso, va a ser importante, va a ser especial, por supuesto que sí. Pero si todos nosotros como iglesia nos ponemos de acuerdo para ayudar y bendecir la vida de alguien, estoy seguro que el impacto va a ser mucho más grande a nivel social, porque no es lo mismo que una sola persona esté por la vida ayudando a los demás a que muchas personas al mismo tiempo lo estén haciendo. Entonces, el impacto de estar en unidad con este mismo propósito es mucho más grande en la sociedad. Y para eso necesitamos desarrollar compañerismo entre nosotros. Eh, ninguna familia funcional, de esas familias que uno ve y dice, wow, esta familia, mira lo hermoso que funciona, mira lo bien que se llevan. Ninguna familia de ese estilo va a ser posible si cada uno está aislado en su cuarto todos los días. Si cada uno vive su vida, nadie se interesa por el otro, ninguno está pendiente del que tiene de si mi hermano tiene necesidad o no, si mi papá necesita algo de mí, si mis hijos necesitan algo de mí. O sea, una familia que cada quien esté en su cuarto, que cada uno vea sus propias películas, que cada uno tenga su propia comida, que cada uno tenga su propia habitación donde hace sus cosas. Una familia que funciona de esa manera
realmente no va a ser percibida como una familia que está en unidad. Eh, por el contrario, una familia que desarrolla este nivel de compañerismo, donde los hermanos, a pesar de sus diferencias, están ahí para apoyarse unos a otros, donde los hijos están en conexión con sus padres, ayudándose, los padres están pendientes de sus hijos. Entonces, una familia realmente para que proyecte esta imagen de unidad, necesita compañerismo, necesita ese nivel de confianza, de cercanía. Entonces, entre nuestros niños necesitamos fomentar esto, el compañerismo, que ellos se vean como amigos, que se quieran, que se amen, que crezcan juntos, que pasen tiempo juntos, que se motiven y que se apoyen unos a otros. Fíjense lo que dice Hebreos en el capítulo 11, del verso 23 al 25. Dice, esta es la nueva traducción viviente: mantengámonos firmes sin titubear en la esperanza que afirmamos. Fíjense lo que hemos estado conversando. ¿Qué es lo que nos une? Nos une una misma esperanza, una misma fe. Dice, porque se puede confiar en que Dios cumplirá su promesa. Esa es otra cosa que nos une. Y fíjense lo que dice aquí el autor a los Hebreos. Dice, pensemos en maneras de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones. No dejemos de congregarnos como lo hacen algunos, sino al contrario, animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca. Quiero que note estas dos ideas importantes. Pensemos en manera de motivarnos unos a otros, a realizar actos de amor y buenas acciones. Ese es el tipo de compañerismo que Dios quiere que nosotros desarrollemos entre nosotros. Y les decía que esto no es una obligación. Muchas veces hemos interpretado este pasaje como que es pecado si no te congregas. Pareciera que el congregarse es una especie de requisito que nosotros tenemos que cumplir para que Dios no se enoje conmigo. Cuando en realidad lo que nos está presentando este pasaje es que más allá de ser pecado o no congregarse, el problema es que no entiendes cuál es la razón por la que debes estar en comunión con tus hermanos. ¿Por qué debes estar en unidad con los demás? Porque es en ese espacio donde Dios va a utilizar a los que te rodean para ayudarte a crecer, para ayudarte y motivarte a actos de amor y a buenas acciones. Piénsenlo así. Yo creo que este dicho lo tenemos en todos lados. Dime con quién andas y te diré quién eres. ¿Qué es lo que transmitimos con este dicho? Que las personas con las que nos rodeamos de alguna manera influyen en lo que nosotros somos. De manera que la pregunta no es si es pecado o no congregarse, sino con quién pasas tiempo. Si no estás con los hermanos de la iglesia, si no estás pasando tiempo, si no estás disfrutando tiempo con los hermanos de la iglesia, ¿con quién estás pasando tiempo? ¿Y qué estás aprendiendo de esas personas? Esto no quiere decir que tenemos que aislarnos una vez más, que no, nos vamos a aislar y ahora solo vamos a pasar tiempo nosotros, los de la iglesia y tal, y los demás, no es esta la idea que estoy tratando de transmitir. Lo que quiero decir es que si para nosotros no es especial y no es importante pasar tiempo con la iglesia, eso quiere decir que para nosotros es más valioso y más importante pasar tiempo haciendo otras cosas que no nos edifican. Por supuesto que vamos a pasar tiempo con personas que no son de la iglesia, pero ese tiempo no debería ser nuestro principal anhelo, no debería ser nuestro principal deseo, sino que nuestro deseo en esos momentos debe ser compartir el reino de Dios. Y necesitamos anhelar, pues, pasar tiempo con nuestros hermanos en la fe, porque cuando estamos con nuestros hermanos en la fe nos motivamos al amor y a las buenas obras y nos animamos unos a otros. Entonces, este nivel de compañerismo es importante que nosotros lo tengamos, porque cuando pasamos tiempo con los hermanos es como que agarramos fuerza, agarramos energía para salir al mundo, relacionarnos con otras personas y mostrarles el amor de Dios que hemos fomentado y que hemos cultivado entre nosotros. Entonces, en el ministerio infantil funciona de la misma forma. Recuerden que todo esto aplica para toda la iglesia, pero enfocándonos en el ministerio infantil, necesitamos que nuestros niños desarrollen estas relaciones de compañerismo. Si nuestros niños no pasan tiempo
conociendo a los demás niños de la iglesia, jugando con ellos, compartiendo con ellos, ¿con quién lo van a pasar? Con otros niños que probablemente no tienen la misma influencia, la misma enseñanza. Así que van a pasar tiempo con ellos y lo más probable es que en vez de ellos poder ser de influencia para los demás, terminarán siendo influenciados. Entonces, mientras más tiempo, más amistades tengan en la iglesia, mejor va a ser para ellos y más fácil va a ser para ellos mantenerse en la fe y en los caminos del Señor. El segundo objetivo entonces que debemos tener, hablando de la comunión en el ministerio infantil, es fomentar las habilidades relacionales. Lo decíamos al principio, hablábamos de que somos seres relacionales, ¿verdad? Pero a veces no tenemos, no trabajamos bien, no aprendemos bien cómo relacionarnos con otros, ¿no? Y muestra de eso es pues el tipo de sociedad que tenemos actualmente. Entonces, cuando estamos juntos, decíamos que cuando pasamos tiempo con otras personas, evidentemente surgen diferentes situaciones que exigen de nosotros ciertas habilidades y ciertas capacidades. Según la teoría de las inteligencias múltiples, existe lo que llamamos la inteligencia interpersonal, la cual puede definirse como la capacidad para entender y relacionarse bien con otras personas. Esto, por supuesto, implica tener habilidades en cuanto a comunicación, cómo transmito yo un mensaje, la empatía, cómo recibo yo un mensaje de los demás, y por supuesto la capacidad también de trabajar en equipo, ¿no? La pregunta que debemos hacernos entonces es, o alguna de las preguntas que debemos hacernos es, ¿cómo estamos aprovechando nosotros los tiempos de comunión entre nuestros niños en el ministerio infantil para crecer en esta área, en el área de las habilidades relacionales, en el área de la inteligencia interpersonal? Poníamos el ejemplo cuando hablábamos acerca del discipulado y de cómo relacionarnos con los demás. Decíamos que la experiencia, la vivencia en sí, es la que nos permite, nos da a nosotros realmente el espacio adecuado para enseñar y para aprender. Entonces, esos momentos en los que nuestros niños están juntos de diferentes maneras, ahí es donde van a surgir discusiones, donde van a surgir malos comentarios, donde van a surgir tal vez malos entendidos también. Y esos momentos debemos aprovecharlos nosotros para ayudar a nuestros niños a desarrollar estas habilidades. Cómo comunicarse de manera efectiva, cómo escuchar a los demás, cómo ponerse en el lugar del otro para entender que tal vez lo que él está haciendo lo está haciendo porque le está pasando algo más. Entonces, situaciones como esta nos ayudan a nosotros a crecer en esa área. Fíjense que muchos de los problemas que tenemos en nuestras iglesias, hablando ya a nivel de los adultos, se deben a que la mayoría de los adultos de nuestras congregaciones no saben cómo lidiar ante una situación difícil. No saben cómo tratar a una persona al momento de que tienen una diferencia, por ejemplo. Y entonces tenemos muchos de nuestros adultos que, incluyéndonos nosotros, pues que de repente estamos ante una situación y no sabemos cómo resolver un conflicto entre dos adultos que supuestamente somos maduros y terminamos empeorando la situación. ¿Y qué pasa? Que deberíamos estar preocupándonos por darles las herramientas a nuestros niños para que ellos crezcan con una madurez suficiente para que cuando estén en nuestra edad, ellos sí sean capaces de tratar estas situaciones, que ellos sean capaces de relacionarse bien entre ellos. Por supuesto que siempre van a haber conflictos, diferencias, no se trata de relaciones perfectas, colores de rosa, donde todo funciona bien, pero justamente por eso, como las relaciones nunca funcionan de manera perfecta, necesitamos tener inteligencia interpersonal, saber comunicarnos, saber tratarnos de manera empática, saber trabajar en equipo, cómo apoyarnos, cómo ayudarnos. Fíjense que muchos de los problemas que hay en nuestras iglesias es también por eso, porque no sabemos cómo trabajar con otros. No desarrollamos esa habilidad, no nos las enseñaron desde chiquitos y llegamos adultos y
todo el tiempo trabajamos de manera egoísta, pensando en nuestros intereses, en nuestro beneficio y terminamos peleando con otros y todo eso. Entonces, desde chiquitos necesitamos ayudar a nuestros niños a desarrollar estas habilidades que les permitan aprender a trabajar con otros y dejar a un lado cierto tipo de actitudes que fomentan la competitividad, el egoísmo y todo eso, ¿no? Fíjense que muchas veces planificamos actividades, planificamos tal vez rallies, competencias, no quiere decir que esté mal, ¿no? Pero a veces hacemos tanto énfasis en la competitividad, en el que ganen y el que ganen y el que ganen, que terminamos creando un ambiente que más bien fomenta el egoísmo y esto, ¿no? Más allá del compañerismo y la solidaridad. Eh, a mí me encantan los rallies, me encantan los juegos, así que pues no quiere decir que la competencia sea mala en sí misma, ¿no? Lo que quiero decir es que necesitamos preguntarnos, analizar en ciertos momentos si tal vez necesitamos balancear esto, ¿no? Si tenemos una actividad que fomente la competitividad por X o determinada razón, también busquemos actividades que fomenten el compañerismo, la solidaridad, la empatía, el preocuparse por los demás, porque necesitamos eso entre nosotros y los niños necesitan aprender a desarrollar esto desde pequeños. Así que recuerden, 2 objetivos de la comunión. Número 1, fomentar el compañerismo. Es importante que nuestros niños tengan amigos en la iglesia, que sus mejores amigos estén en la iglesia. Y número 2, fomentar habilidades relacionales, que ellos aprendan a trabajar la comunicación, la empatía y el trabajo en equipo. Así que algunas estrategias que pudiera recomendar para implementar la comunión en el ministerio infantil son las siguientes: actividades recreativas, actividades de trabajo en equipo y discusión y reflexión sobre las emociones. Pero quiero una vez más resaltar esta siguiente nota. Es importante que desliguemos el concepto de comunión de la idea de que estamos reunidos para cumplirle un requisito a Dios, porque si no me reúno, Dios se enoja conmigo. No, en realidad Dios no necesita que tú te reúnas. Dios no necesita eso, ¿sí? Nosotros somos los que necesitamos pasar tiempo con nuestros hermanos, porque a través de eso Dios nos capacita y nos ayuda a crecer. ¿A qué me refiero yo cuando digo que Dios no necesita que tú te reúnas o que nuestros niños se reúnan o que cualquier persona se reúna o sea parte de una iglesia? Porque a Dios no le afecta. Es decir, si tú dejas de congregarte, Dios no es menos Dios porque tú dejas de congregarte. Dios no sufre por eso, Dios no se hace menos poderoso cada vez que tú no te congregas, no, Dios sigue siendo Dios, te congregues o no te congregues. Entonces, a Dios no le afecta que tú no te congregues. Le duele, por supuesto que sí, porque Él quiere ayudarte, Él quiere hacerte crecer. Entonces necesitamos que los niños entiendan eso. Que la razón por la que estamos juntos no es por una obligación que tenemos para que Dios no se enoje, porque Él necesita que yo esté aquí, no. Es todo lo contrario. Yo soy el que necesito de Él, yo soy el que necesito de mis hermanos para crecer. Y por eso estoy aquí, porque quiero pasar tiempo con Dios, quiero pasar tiempo con mis hermanos y quiero que este tiempo sirva para yo crecer en mi relación con Él y con los que me rodean. Entonces, no es una obligación que Dios nos impone, sino más bien es una necesidad que nosotros tenemos y es un consejo que Dios nos da para que podamos estar conectados juntos con el verdadero propósito, que es estar unidos en Dios. Así que podemos planificar actividades recreativas. Esto es sumamente interesante, que creemos espacios para compartir de manera más informal, no solamente los momentos de reuniones, de actividades de la iglesia. Personalmente creo que esto es una de los mayores recursos a los que necesitamos sacarle provecho. Planificar tiempos de películas, planificar tiempos de salir a un parque, bien sea natural o un parque de diversiones con los niños, planificar tardes de juegos, es decir, cosas que un niño común hace todo el tiempo y que por lo general lo va a hacer con sus amigos de la escuela o con sus primos, sus familiares. Entonces, crear todos estos espacios donde estos niños puedan pasar tiempo juntos
de forma bien natural, que se rían, que tengan esta, ¿saben? Como esta actitud de amiguitos. Todo eso es importante porque eso es lo que crea relaciones de confianza y de amistad entre ellos. Por supuesto, siempre nosotros estando ahí pendientes, siempre aconsejando, siempre identificando. Por eso es importante la parte del discipulado y el aspecto relacional, identificar qué actitudes hay cuando ellos están juntos para nosotros después abordarlos y decirles, miren, pueden mejorar esto, necesitan cambiar esto, todo eso es importante. Pero démosles espacio para que pasen tiempo juntos, para que se rían, para que convivan, porque eso es importante. Si sus mejores amigos no están en la iglesia, cuando crezcan se van a apartar mucho más fácil porque no tienen relaciones fuertes que los impulsen a estar juntos en Dios. Otra forma en la que podemos cultivar, ¿verdad?, la comunión entre nuestros niños es planificar actividades de trabajo en equipos. Ahí entra mucho en juego diferentes actividades grupales donde podemos motivarlos a trabajar juntos, ¿no? Un ejemplo, realizar un proyecto artístico en conjunto, ¿no? Hablábamos en la sesión anterior acerca de la adoración, cómo este tipo de actividades artísticas pueden ser herramientas, si las enfocamos en Dios para adorarlo, ¿verdad? Pero también este tipo de actividades nos pueden apoyar en esta área, ¿no? Entonces, qué sé yo, una especie de mural que ellos puedan hacer juntos, eh, una obra que los conecte con Dios, pero que también los conecte entre ellos al momento de que tengan que trabajar juntos. Estos tipos de ejercicios pues ayudan a los niños a comunicarse, tienen que planificar juntos, tienen que resolver conflictos, tienen que aprender también a valorar las habilidades de los demás, reconocer cuando no tienen la habilidad de hacer algo y pedirle al otro que lo haga. Entonces todo esto es importante. Y finalmente, pues la discusión y reflexión sobre las emociones. Podemos utilizar historias verdaderas de personas reales, podemos utilizar historias bíblicas también, podemos utilizar una película, una vez más hablando de los recursos audiovisuales, o una serie que nos permita a nosotros motivarlos a ellos a hablar acerca de las emociones, ponerse en lugar del personaje, invitarlos a proyectar esas emociones, a decir cómo se sentirían. Todo esto podría motivarlos a ellos a trabajar en lo que es la empatía, la amistad, y por supuesto guiarlos en conversaciones de cómo podrían ellos actuar en circunstancias similares. Recuerden, el objetivo es que desarrollen la empatía y que puedan aprender a reconocer sus propias emociones y también reconocer las emociones de los demás. Entonces, estas son algunas recomendaciones que pudiera darles. Recuerden, de forma general, ya ustedes en su plan de desarrollo en el que está trabajando actualmente, usted podrá identificar actividades específicas que le permitan a usted aplicar estas estrategias en su contexto particular. Así que bueno, de esta manera llegamos al final de esta clase, de esta sesión número 3. Vamos a concluir hablando acerca resumiendo lo que hemos conversado el día de hoy y también hablando un poco acerca de lo que será la evaluación de esta sesión. Así que, bien, en resumen y en conclusión, establecimos entonces que el discipulado consiste en aprender de Jesús y seguir su ejemplo. ¿Sí? Es una cuestión relacional, de relacionarnos con Jesús, aprender de Él e imitarlo. Por supuesto que eso se da a partir de lo que nosotros como adultos hacemos en los niños, ¿no? El ejemplo que nosotros le damos. Así que no es un proceso meramente cognitivo, sino que es un proceso vivencial, experimental, en el sentido de que ellos tienen que vivirlo, tienen que experimentarlo. Entonces la parte cognitiva, la parte teórica juega un papel importante, pero recuerden, no es el centro de todo. Si nuestros chicos no están viviéndolo, realmente no van a conectarse con Jesús de la forma en la que deberían hacerlo
y les va a costar mucho más ponerlo en práctica. Así que el ministerio infantil debe ocuparse en guiar a los niños justamente a conocer a Jesús y aprender a imitarlo. Esto es importantísimo. Ese es nuestro papel como adultos al planificar y organizar el ministerio infantil. Debemos tener esto en mente. ¿Cómo estamos guiando nosotros a los niños a conocer a Jesús a través de estos diferentes programas que tenemos, a través de estas actividades que tenemos? Están conectándose con Jesús, están conociendo a Jesús, están aprendiendo a imitarlo a partir de estas actividades. Si lo estamos haciendo, entonces el proceso de discipulado realmente se está llevando a cabo. Si no, debemos trabajar en eso. Número 2, aprendimos también que la comunión no es un requisito que debemos cumplir, es una obligación que tenemos con Dios, sino que es una necesidad que nosotros tenemos. Una necesidad porque a partir de ella, el Espíritu Santo utiliza a las personas a nuestro alrededor para ayudarnos a crecer. Es cuando estamos en comunión que podemos crecer, es cuando estamos en comunión que aprendemos a relacionarnos con los demás y es cuando estamos en comunión que realmente nosotros podemos ver si estamos dejándonos gobernar por Dios o no. ¿Sí? Aquí entra este concepto importante que el apóstol Pablo le dice a nuestros hermanos en Gálatas cuando habla acerca del fruto del Espíritu. Justamente le dice a nuestros hermanos en Gálatas que el fruto del Espíritu es manifiesto, es algo que es evidente. Cuando estamos en una relación íntima con Dios, las cosas que fluyen de nosotros son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y dice Jesús, dice el apóstol Pablo, perdón, que contra esas cosas no hay ley. Es decir, Dios no nos va a castigar a nosotros por amar mucho, por perdonar mucho, por ayudar mucho. Dios no nos va a castigar por eso, todo lo contrario. Entonces no tenemos ley contra eso, no hay nada que nos impida ser amorosos, ser felices, ser compasivos, ser misericordiosos, nada de eso. Entonces, en la medida en que nosotros proyectamos esas cosas en nuestra vida, quiere decir que el Espíritu Santo es quien está gobernándonos, ¿no? Entonces, debemos guiar a los niños a relacionarse con Dios al punto de que ellos puedan transmitir ese fruto del Espíritu Santo a los que les rodean. De ahí que la comunión sea tan importante. Es como básicamente ese terreno donde se pone en práctica lo que realmente Dios nos está enseñando. Y finalmente, entendemos entonces que el ministerio infantil debe estar muy preocupado, debe tener muy presente como un objetivo bien claro, garantizar espacios donde los niños pasen tiempo juntos y pasen tiempo juntos con Dios, para crecer en Dios a partir de sus relaciones con los demás. Quiero hacer mucho énfasis en esto porque recuerdo en mi tiempo de infancia en el ministerio infantil, recuerdo que a veces teníamos tiempos de juegos, tiempos de diversión, ¿sabes? Donde uno está ahí con su mente de niño. Y a veces llegué a escuchar comentarios de adultos como diciendo, bueno, pero es que estos niños, estos jóvenes se reúnen solo para jugar y para divertirse, ¿no? Y varias veces me pregunté, hey, pero no entiendo por qué a este hermano o a X y hermano les molesta esto. Debería estar contento más bien de que estamos juntos en esto. O sea, no estamos con otros jóvenes que tal vez nos pudieran estar influenciando por un camino diferente, ¿no? Entonces es como, mientras más tiempo pasen juntos nuestros niños, mejor. Porque incluso esos espacios, lo vamos a conectar después con el principio del evangelismo, por supuesto, pero esos espacios tienen que convertirse en lugares donde otros niños que también necesitan este ambiente, puedan llegar y disfrutar de eso, que puedan conocer a Dios a partir de la experiencia que nuestros niños están viviendo en estos espacios que nosotros estamos creando. Entonces, la educación cristiana, hermanos, ya estamos viendo que no es solamente sentar a un grupo de niños y decirles, apréndanse este versículo, apréndanse esta historia y ya, ¿no? La educación cristiana es vivencial, es relacional y abarca muchas cosas. Así que el Ministerio Infantil tiene un gran trabajo, tiene una gran misión con todos estos detalles que seguiremos compartiendo y profundizando.
Así que, bien, recuerde que cada una de estas sesiones va a tener una evaluación al final. Así que le animo a que esté pendiente del quiz que va a estar relacionado con estas sesiones. Y también recuerde observar el video que va a estar ahí en la plataforma. Responda a las preguntas del foro en línea sobre el video que va a ver y comente a dos de sus compañeros lo que han expresado ahí. Puede comentar su opinión sobre la clase, sobre todo este tema, y de esa manera podemos enriquecer mucho más nuestro aprendizaje a partir de esta discusión y de este foro que tenemos en línea. Recuerda entonces que nuestra sesión número 4 corresponde a su trabajo, ¿verdad? En el proyecto final que ya comenzó a realizar desde la sesión número 2. Recuerde que estará haciendo su plan de trabajo sobre cómo implementar estos principios. Así que en esta oportunidad, en la próxima sesión del próximo sábado práctica, enfóquese en cómo aplicar el principio del discipulado y de la comunión en su contexto con su ministerio infantil. Para mí ha sido un placer. Esperamos verlos en la próxima sesión. Bendiciones.